Buenas tardes, ¿qué tal? Soy José Díaz de la Cruz y bienvenidos a quienes estén escuchando esta transmisión. Bueno, hoy me gustaría hablar de economía. Soy psicólogo, la mayoría de los vídeos que he grabado durante este tiempo de crisis han sido en este sentido. También hay otras personas que me conocen pues porque estudié económicas antes de estudiar psicología y he trabajado también como economista durante unos buenos años. Así que me gustaría hablar desde las dos perspectivas. Y el motivo por el que quiero hablar es porque estoy un poquito cansado de tanto mensaje catastrofista, tanto desde la economía como desde la psicología. Y me parece que es un momento en el que necesitamos no solamente esperanzas bonitas, yo creo que necesitamos esperanzas, pero también ideas constructivas. Porque me planteo que esto no solo es una crisis económica ni una crisis sanitaria solamente, sino si a lo mejor también lo que es una crisis de ideas. Es un momento tremendamente importante en nuestra vida. Y hoy quisiera hablar de la economía, pero al menos desde algo que integre también lo personal, lo interno de cada uno, ¿no? Entonces, uno cuando empieza a mirar todo lo que hay es normal que se asuste. Hay una parte del miedo que es útil y es la parte que nos predispone, si ese miedo no nos bloquea, es la parte que nos predispone a hacer cambios, a adaptarnos, a buscar otras salidas, porque la realidad es que la vida es constante cambio. Y una cosa que a veces olvidamos es que en la economía hay ciclos, ¿no? Y este es un ciclo desafortunado, claro, es un ciclo más. También es cierto que ser catastrofista en economía es lo peor que hay, porque lo más miedoso que existe en la economía es el dinero. Y cuando los capitales, la gente que tiene capitales se asusta, no invierte. Y luego resulta que los grandes perjudicados no son los que tienen los capitales, sino son los que trabajamos. Entonces es un momento yo creo que para replantearse muchas cosas. Así que estuve haciendo un poquito de mirada para adentro, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito de lo macro, de lo micro y luego de las economías domésticas, de las familias y de las empresas. Mañana me gustaría hablar de lo personal, de la economía y algunas ideas hacia donde creo que se está encaminando la economía. Pero empezando por esa parte macro, yo creo que primero hay que ver esas dos partes, la parte de oferta y la parte de demanda. Nos encontramos en una situación en que no es una crisis de oferta, es decir, la capacidad productiva está intacta. Está intacta, claro, en principio, porque en la medida en la que se retira empleo, en la medida en la que hay empresas que puedan cerrar, ya entonces la capacidad productiva se empieza a ver afectada. Pero a mí me gusta relativizar. Este es un periodo en el que llevamos en confinamiento, reduciendo la capacidad económica durante un tiempo, que no va a ser así eternamente. Ha habido crisis muchísimo más graves que esta. Y si no, piensa en tus abuelos si vivieron o en tus padres, si vivieron la guerra civil, la posguerra y 40 años de penuria. Es como, no
tiene nada que ver en términos de vidas humanas, en términos de pobreza. Es decir, el miedo es muy contagioso y claro, no solamente contamina al dinero, a la economía, sino contamina emocionalmente a las personas y nos impide ser creativos. Insisto, la capacidad productiva ahí está. También hay sectores, piensen, que viven de manera estacional y que trabajan 3 meses al año. Sería aquellos más ligados, por ejemplo, a actividades agrícolas. Quiero decir, el campo hay que atenderlo todo el año, pero hay momentos como álgidos, igual que hay turismo estacional. Sí, pensemos en turismo de playa en algunos lugares, turismo de nieve. Es decir, estamos en una situación estacional. Estamos viviendo el confinamiento y puede que haya algún repunte, alguna necesidad de que esto se repita en otro momento o que se mantenga el distanciamiento social, pero hay que usar la creatividad. En las empresas hay que usar la creatividad también. Los trabajadores, las personas, aquí tú en tu casa. Es como para replantearse, porque si todos necesitamos, íbamos ya hacia una economía más digital, más online, ahora todo va a ir mucho más por ahí. Formaciones, el teletrabajo, aquello que pensábamos los españolitos, que el trabajo era hacer muchas horas extras para que vieran que estábamos allí, porque de hecho hay un sector del empresariado español que piensa que más horas, mejor, y no, eso no es productividad, todo lo contrario. El mismo trabajo, con el mínimo de horas, es más eficiente. Ese es el principio de la eficiencia dentro de la economía. El mínimo gasto para obtener el máximo beneficio. Ahora vamos un poquito hacia ahí. Entonces todo lo que tenga que ver con teletrabajo, con inteligencia, poniendo horas, no se contestan correos electrónicos a las 2 de la mañana. Hay un sector emergente de actividad que tiene que ver con adaptarse a estas nuevas tecnologías. Y no piensen que esto es algo muy descabellado. Lo puede hacer el bar que está allí en la esquina. Está como diciendo, Dios mío, a ver cuándo acabe esto, y mi sector es de los últimos. Y no se replanteó el reparto a domicilio, por ejemplo. Entonces, habrá personas también que trabajen para eso. Y bueno, yo insisto, no vamos a vivir en cuarentena eternamente. Estamos, yo creo que aprendiendo a valorar también nuevas cosas acerca de cómo empleamos el tiempo y lo que necesitamos. Entonces, recordar que hay unos ciclos en la economía, y este es un ciclo, ¿vale? Y dentro de lo que cabe es un ciclo que podría ser mucho peor. Ustedes piensan que hace poquito, en el siglo XX, tuvimos 2 guerras mundiales, en Europa, en Asia, fue mundial, ¿no? Entonces, piensen que lo que se perdió ahí, ¿vale? Y que esas guerras también, en los términos de coste vital y económico, fueron también de alguna manera provocadas por estrecheces de ideas, por el auge de los nacionalismos en esa época. Ese fue el origen de la Primera Guerra Mundial. No se resolvió y tuvo que venir una Segunda Guerra Mundial. Y luego se inventó la Comunidad Europea, la Unión Europea. Entonces, pero antes de meterme en ese punto, me gustaría hablar un poquito de la demanda. Hablé de la oferta, de la capacidad productiva. Tenemos que ser un poquito más creativos.
quizás, saber adaptarnos, tener cierta realidad, ir al día. No, pensar en catastrófico no necesariamente no es lo mejor. Y claro, la demanda es importante porque tenemos que consumir, es necesario que tengamos dinero para hacerlo. Y sin embargo, piensen que hay personas que afortunadamente tienen recursos y además un sueldo fijo. Personas que pueden ser funcionarios, maestros, sanitarios, es decir, recuerdo que en la anterior crisis financiera había mucha gente que redujo su consumo por miedo teniendo un sueldo fijo, cuando realmente su capacidad adquisitiva subió, ya que los precios bajaron. Entonces, es una pequeña llamada al sentido común de quienes tienen un sueldo fijo. Quienes no lo tienen, quienes están en un ERTE, están en paro, desde luego es una situación más difícil, pero tenemos una garantía, es decir, no hay cuarentena que dure 100 años, no hay cuarentena que dure un año, hay apoyos, hay ayudas, iremos saliendo poco a poco de esto, pero tampoco tienes por qué vivir más angustiadamente de lo que ya estás. Ahí te recuerdo, como psicólogo, pide ayuda económicamente en lo material y pide ayuda también pues, a la gente que se dedica a la salud mental, ya sea de manera pública, de manera privada, de manera voluntaria. Y a continuación, volviendo a hablar también de esto que decía yo, de crisis de ideas, desde un plano así también amplio, desde un plano macro. Lo macro es lo que tiene que ver con la nación, ¿no? Con productos interiores brutos y todas esas cosas. Hay ciertas reflexiones. El primero es que una crisis como esta, sanitaria, pero también una crisis económica enorme, yo creo que nos lleva a replantearnos el concepto de en qué tipo de comunidad estamos viviendo, qué tipo de país estamos viviendo. Es decir, el concepto de país para una crisis como esta se nos queda cortísimo, muy corto. No puede ser que ante una pandemia Alemania haga una cosa, Francia haga otra, Italia haga otra. No se crean que estamos tan coordinados, aunque luego nos lo digan. No. ¿Por qué China, y eso que China es una dictadura, nos guste o no nos guste, es una dictadura, pero han tenido una unidad de criterio? No podemos vivir si pertenecemos a la Unión Europea como si fuéramos reinos de taifas. Entonces esto es un pensamiento, ¿no?, en el que después de tanto replantearnos la Europa que teníamos, es donde yo creo que ahí habrá una consecuencia, y es que a nivel sanitario esto debería aprovecharse, pero también a nivel social y a nivel económico. Yo creo que ahí es donde más se debe crecer, porque no puede haber una Europa de dos Europas, es decir, o tres Europas, una de los más ricos, otra de los más pobres y otra de los más pobres. Es decir, yo creo que debemos aspirar sanitariamente a una homogeneización, ¿no? Creo también que debemos ir hacia una Europa también más solidaria.
en ese sentido, ante quienes lo necesitan más, ante los territorios que lo necesitan más, las personas que lo necesitan más, y debemos superar la estrechez del pensamiento. Es decir, cuando comienzan las crisis, todo el mundo quiere salirse del barco, pero cuando están en el agua es cuando dicen, ¿quién nos saca de esto? Y entonces es cuando todo el mundo mira a Europa, que es lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial y justo después, cuando dijeron, esto no puede volverse a repetir. Entonces, cada generación le toca vivir y aprender de su propia experiencia. No le valen sus abuelos, a no ser que tú lo integres y recuerdes eso. Porque claro, yo me acuerdo tengo muy presente, lo he dicho alguna vez, mi abuelo despertándose porque soñaba que no tenía papas para darles de comer a su familia. Y yo tengo Netflix en casa, HBO, tengo comida, tengo luz. ¿De qué me quejo? Aunque tuviera que estar un tiempo con el cinturón apretado, por favor, saldremos de esto. Como se sale de todas las crisis, de todas. Pero hay profetas del Apocalipsis que, claro, joder, es que es más fácil. Vamos a ver, vamos a aportar soluciones. Pero la solución empieza por el cambio de pensamiento. Y eso implica un trabajo personal. Uno tiene que mirarse para adentro. Porque esta crisis no es solamente económica, insisto, la crisis de valores es de cómo vivíamos económicamente también, ¿no? Cómo vivíamos, cuánto tiempo de vida dedicábamos a vivir como estábamos viviendo muchos de nosotros. Entonces, ahora surgen varias cosas que nos hacen replantearnos esta historia, ¿no? Es decir, todo es crecimiento económico en términos de dinero. ¿Qué pasa con el ecosistema? ¿Qué pasa con el patrimonio natural e histórico? Eso no está incluido en la ecuación, porque el beneficio se calcula en economía para poco. ¿Se entiende? Que como no se contabilizan esos costes, que son los costes de tu pueblo, que son los costes de tu... No, eso no. Eso se asume, que eso lo pagamos todo. Y ahora vemos que en un mes y pico hay ballenas enfrente del puerto, delfines, la naturaleza se oxigena, recupera su lugar y estábamos replanteándonos si se podía hacer algún cambio con el tema medioambiental. Y no solamente es el ecosistema, por ejemplo, voy a poner un caso muy... Aquí yo pues vivo en Canarias y hemos visto como el turismo nos vende la moto de que no, hay que crecer y hacer más hoteles. Ahora quieren hacer un hotel en mi pueblo, en una zona bella que han dejado deteriorar precisamente para hacer hoteles. Entonces, lo que digo es, y a pesar de eso, Canarias siempre figura entre las regiones más pobres. Y es la zona que más turistas tiene en toda España. Es una de las principales potencias turísticas. Entonces, se soluciona haciendo más hoteles. Pero no calculamos qué tipo de vida queremos tener, qué belleza queremos tener. Eso no se contabiliza tampoco. Y luego resulta que a esto se añade también otros temas, ¿no? Que no quiero profundizar mucho en ellos. Otro es el turismo vacacional, que por ejemplo en Baleares hay gente que ya no, de su pueblo, que ya no puede vivir en su pueblo, se tuvo que ir. Esto también está empezando a pasar aquí, o estaba empezando a pasar aquí, porque todo el mundo lo que quiere es más dinero. Y me parece legítimo que la gente quiera vivir con más dinero y con más recursos, aunque también hay que plantearse cuánto de más dinero y cuánto de tiempo para obtener eso, porque al final
Verán, vivimos, nos guste o no nos guste, en una economía capitalista, y en la economía, digamos que hay dos principios básicos en los que se monta toda esta historia. La primera, aunque no te lo creas, es que las necesidades de los consumidores son infinitas. Ahora nos hemos empezado a dar cuenta algunos, yo creo que mucha gente, de que con menos se puede vivir, ¿eh? Y que no es necesario muchas de las cosas que creíamos que necesitábamos. Pero la economía parte de que no, de que cuanto más necesites, mejor para la economía. Yo no creo en eso, aunque sí creo que te puede hacer feliz satisfacer lo que un sueño, lo que tú quieras, tener una buena vida, está bien. Pero no está montada así la economía. Y luego otra cosa es que en la economía el otro principio es que hay dos factores: el capital y la mano de obra. Y la mano de obra se mide por tiempo de trabajo. Por tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo de tu vida empleas para obtener muchas cosas que tú no necesitas? Porque luego hay que mantener todo eso, hay que pagar todo eso. Entonces, a mí me lleva a pensar, yo no estoy haciendo para nada una apología de la pobreza, en absoluto. En absoluto. Yo creo que hay que vivir bien. No hay que volver como a los tiempos de antes, pero sí que podemos mirar, replantearnos ciertos valores, como por ejemplo, ¿qué es lo que quieres hacer con tu tiempo? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿No? Y claro, ahí hace falta un parón, que la crisis es personal, para uno replantearse eso. Puede hacer dos cosas: se pone la manta encima de la cabeza y Dios mío, Dios mío, Dios mío, y encima solo veo las noticias y más Dios mío, Dios mío, Dios mío, y sufro más. Y también a ese tipo de noticias venden eso, más catástrofe en mi canal que en el otro, y vendemos el terror. O uno se replantea y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde me gustaría decir cuál es la realidad? ¿Cuál es el principio de realidad? El principio de realidad no es el principio de catástrofe. Pero imagínense Alemania, devastada después de la Segunda Guerra Mundial, año 1945, Berlín bombardeada, una catástrofe, pérdidas humanas infinitas. Y llegan los alemanes y se ponen a trabajar con la ayuda del Plan Marshall. Por eso ahí, insisto, ahí es donde Europa tiene que mojarse y Europa tiene que dar la cara, y donde tenemos que ser, yo creo que tenemos que ser también quienes tomen decisiones, los políticos tienen que saber organizarse y plantear en este momento medidas eficaces y realistas. Y también, insisto, volviendo a ese ejemplo que ya me estaba yendo de Alemania, se ponen a trabajar y dicen, vamos a dedicar un día a la semana de trabajo gratuito para levantar Alemania. Admirable. Admirable. ¿En cuántos pocos años Alemania era la locomotora europea que los españoles y turcos emigraban
a Alemania para trabajar. Es decir, ya en los años 60, 15 años después, ya era la locomotora europea, siendo una Alemania dividida, ¿eh? No olvidemos que una mitad era la República Democrática Alemania bajo la influencia de la Unión Soviética y la otra mitad era la República Federal Alemana. Entonces, con la mitad de población, la mitad de territorio. Entonces, yo creo que como colectivo tenemos que tomar lecciones, aprender de mensajes inspiradores, ¿no? Y también de cierta solidaridad. Y aquí voy también a los empresarios, ¿no? Yo, por ejemplo, si he oído noticias muy curiosas, ¿no? Como de te reduzco el sueldo al 30% y quiero que me trabajes toda la jornada. Bueno, depende, es negociable, se puede, no se puede, pero lo que no he oído es decir, y hacemos algún tipo de acuerdo para que si esto va bien, cuando esto vaya bien, yo te compense económicamente dentro de 3 meses, es decir, tenemos que pensar también en la creatividad a la hora empresarial, ¿no? El trabajador que se siente que su empresa, se siente alguien allí dentro, que es quien también está poniendo su alma, quien siente que eso es su casa, es el que rinde más, y ese empresario es el que más orgulloso está también de los trabajadores que hacen equipo con él. Entonces hay que ser creativos, si aprendemos a adaptarnos, ¿no? En los negocios también que están, todo lo que tenga que ver con lo digital, con la distribución, con la logística, con lo cual quien se forme, quien vea esto, puede aprovecharlo también. Es que es necesario que lo haga, ¿vale? Así que, por eso, mi mensaje es esperanzador. Claro, hay crisis y habrá crisis. Y a pesar de eso, el mensaje, yo lo siento así, tiene que ser esperanzador porque obviamente saldremos de la crisis y seguramente cambiados, yo espero que para mejor. Si no somos egoístas, si pensamos también en que a lo mejor tenemos que tirar todos del mismo lado, y hay muestras de solidaridad, hay muestras también de ello. Así que, bueno, esta es la charla por hoy. Mañana quiero hablar también, seguramente sobre economía, pero desde un plano más personal, más desde lo práctico. La charla la voy a poner en mi canal de YouTube, José Díaz de la Cruz, Cuerpo, Emoción y Mente. Si me buscas por ahí me vas a encontrar. Y te voy a pedir que hagas algo que hasta ahora no he hecho, y es que entres en mi canal y si te interesa lo que digo, te suscribas, que le des a me gusta. ¿Por qué? Pues mira, primero por el factor motivacional. Me anima a seguir dando contenidos, a seguir compartiendo lo que yo pienso, lo que yo sé, y porque veo, no me quiero meter con otras personas, pero opinar es muy fácil, y estoy viendo también personas que realmente están empantanando más que aportando, y realmente a mí me gustaría seguir aportando lo que yo vea desde aquí, ¿vale? Así que un abrazo muy fuerte y ánimo de corazón, ¿vale? Bueno.